Bueno, hablemos de la feria del libro. ¿Ah, no? ¿Sí? Ah, estos campos. No más que los campos no se encuentran en libros, sino solo en la mente los profesores que lo enseñan. Mentes bien criminales. Ok. Entonces, oiga, estuvo chévere la feria. ¿Compraron? ¿Qué libro compró? No. Ah, ¿no fue? No, me encontré la máquina de vapor al cero absoluto, como 20.000 copias de semejante joya. ¿Qué? Ah, No compra libros. ah, solo piratas, solo piratas. Solo vicio. No, puro House of Cards. No tengo idea, profe, ayúdeme. Salen videos de ingenieros. Yo ya mandé mi mensaje de SAU, ¿sí lo vieron o no? Sí. ¿Ah, sí? No, Hanson fue, por supuesto que Hanson fue. ¿No compró un libro? ¿Por qué? Porque tengo como 3 libros. No, eso ahí no va amontonando, eso va haciendo uno la pilita del recuerdo. Y de pronto en unos 5 años dice, uy, tan, y lo va leyendo. Tengo un montonero, hay muchos he leído y hay muchos que no. Ahí están, algún día serán leídos. De pronto uno ya no lo vuelve a ver, encontrarse libros. ¿Cuántos libros han sido escritos? Pues por cantidades industriales. Yo les voy a contar cuál es el libro que compré, que sería como interesante, para que digan que tiene que ver con campos. No. ¿Beltrán? No, profe, no asistí a la feria. Bien, oiga, qué raro una feria de intelectuales en un salón de 45 personas, solo fue una. Eso sí es como grave, ¿no? Oiga, qué nervioso me pone eso, gente para leer tan impresionante. Audiolibros a la lata. No, muy bien. No puedo ir a esta feria, he ido a las otras 46 ferias que han habido, pero esta casualmente usted me pregunta y no fui. Cosas, no, eso suele suceder, ustedes tranquilos, ¿no? A mí también me pasa. Oiga, miren, me conseguí unos libros re ñoños, así, re nerds, de lo más nerd del mundo, y entre esos me compré uno que se llama, titula así, Faraday. No dice más. Faraday, un genio de la ciencia experimental. Así, re ñoño. Tengan presente que el libro es muy chévere, es porque, insisto, y ya se los he hecho 1.000.000 de veces y estará grabado en todos los videos de Campos con Sangre, y es que Faraday es un genio pero diferente, ¿sí? Entonces no habla de genios más de Gauss que echa cuentas, de Maxwell que echa cuentas, pero Faraday es un genio experimental, no de echar cuentas, sino el genio del experimento, de montémonos un experimento y miremos cuáles son las variables que se relacionan, y de ahí salen ideas físicas muy salvajes. De eso comen ustedes, ¿no? Ahí están las lucas del ingeniero eléctrico, así por arrumes, con ideas de quién, de Faraday. Entonces sería bien interesante que leyéramos cómo es que surge la papita y cómo es que surge la ley de inducción y todas esas cosas. De pronto hablé, yo lo ojeé, ¿no? Dije, oiga, este libro me vende, tan. De pronto por ahí nos mencionen algo de la ley de Ampère, cositas de esas, ¿cierto? Porque hay gente que está cercana, entonces sería como chévere echarle una ojeadita. Tranquilos, es pequeño, no sé, debe ser como unas que 200 páginas máximo, creo que no son más. Breve, ¿no? Me compré uno re loco. Se llama como la ciencia de Dante Alighieri, ¿no? Así. Y entonces tiene que ver con la astronomía que giraba en torno al libro de Dante Alighieri y todas esas cosas, ¿sí? Leyeron la Divina Comedia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí fueron hasta el cielo? ¿Sí pasaron por el lindo infierno? ¿Se ardieron allá o no? Brutal, ¿no? Ese libro es brutal. Ese es un librazo. Si no han leído ese libro, léanlo. Y luego lean el de Cameron. Tal. Y después entonces leen ese Infierno de Dan Brown, así para que queden todos como conectados con un poco de ideas así de renacimiento, ideas medias y chéveres. Bueno, ese sí ya es muy nerd. Uno de filosofía de la física, así clavado.
Ese sí está gordito, debe tener como unas 500, así que algún día lo leeré. Salió otro muy chévere que también tiene que ver con campos, que se llama El origen de las teorías de gravedad. Entonces tiene que ver con Einstein, Newton y todo eso, pero me gustó el libro es porque se centra en unos manes que botaron ideas sobre los campos gravitacionales y sobre la relatividad, pero que nunca nadie que nombra. Entonces ahí el man le botaron los artículos que escribieron y más o menos qué ideas votaron que aportaron a las ideas de campo, ¿sí? En relatividad y todas esas vainas. Ese está como chévere. ¿Qué más salió? Salió uno de dinero, de compremos para hacernos lucrecios y millonarios. No lo han leído, se llama El hombre más rico de Babilonia. ¿Ya lo leyó? Bueno, hermano, entonces a leer El hombre más rico de Babilonia. Es un libro chévere porque gira en torno a, les digo yo, pues en torno a Babilonia, a la antigua Babilonia, sí, pero entonces le habla a uno de cómo los babilonios tenían las mismas necesidades que usted y yo tenemos. Que es que el hombre moderno es una locura y no sé qué. Entonces resulta que incluso Diana Uribe habla en sus relatos que el hombre de la antigüedad tiene las mismas necesidades que nosotros. Entonces habla de que hay un tipo que escribe en esas tablillas cuneiformes, que es donde escriben. Entonces, mis hijos no me hacen caso y yo no sé qué hacer. Y uno dice, ¿en serio? Pero si eran 3000 años antes de Cristo la gente era juiciosa y hacía caso y se podía castigar hasta chévere. Ahora ya como no tanto, entonces quién sabe, ¿sí o no? Y también salen tipos escribiendo en tablillas, no sé qué hacer, no tengo plata, estoy aquí casi en la calle, mi mujer tiene hambre, mis hijos también, ¿qué hago? No sé qué hacer, Bueno, en fin, condiciones varias. Entonces el libro gira en torno a un investigador que se llama George S. Clason y el tipo encontró esas tablillas, encontró cómo los manes ganaban dinero. Sí, entonces cómo hacían los manes para ganar dinero y ahorrar dinero y generar ingresos así, todo, pues interesante, ¿no? Desde el punto de vista de los mercaderes de Babilonia. Entonces estuvo chévere. ¿Qué otro fue? Me falta uno. Ese también está bueno para que lo leamos. Y yo creo que debe hablar harto del electromagnetismo. Y por ahí leí que hablaba de Maxwell, que es un libro de la ciencia del siglo XIX. Y pues aparece biología, física, química, todo, pero entonces la parte de física sería como chévere mirarla porque la física del siglo XIX básicamente es que pues estas vainas, entonces sería como chévere. Y bueno, ya se acabó el dinero, pues ahí se fue. Y un separador de unos monstruos ahí todos chéveres que me gustaron. ¿Listo? Compren un libro, hermano, cómprense un libro y que no sea ingeniería, qué fastidio. Había uno muy bonito en colección, Drácula de Bram Stoker, así todo sangriento, así. Ese estaba chévere. Y estaba Frankenstein de Mary Shelley. Ese también es, pues bueno, para que lean cosas raras. Bueno, listo. Hablemos de la ecuación de Poisson. ¿Listo? Ya que están desesperados porque yo he hecho unas cuentas aquí mortales. Listo, habíamos quedado en un problema de condiciones de frontera, ¿no? Entonces nuestro problema era el siguiente. Nuestro problema era, teníamos una esfera, ¿cierto? Esa esfera tenía una carga eléctrica. Miren que aquí hay algo importante y es que uno puede resolver el problema. Yo lo hice miren que yo hice algo curioso, de pronto nadie se preguntó por eso. De pronto ustedes cuando vieron electricidad y magnetismo hace 8, 12, 15, 6 años, 7 años, 1 año, entonces ustedes, seguramente su profesor les enseñó que cuando vieron condensadores, seguramente su profesor les enseñó que los dieléctricos afectaban el campo eléctrico producido entre placas o que la estructura del dieléctrico de alguna manera afecta el campo que se está generando, ¿sí? Entonces por eso los ingenieros eléctricos hablarán de arcos de rompimientos de dieléctrico. Entonces como pasó una chispa y eso rompió el ¿qué? El dieléctrico. Y creo que la vez pasada hablamos del ozono y todas esas cosillas que se sienten cuando pasa eso. ¿Qué máquina produce ese efecto? ¿Qué tipo de máquinas enseñó el tipo de electromagnetismo cuando les enseñó eso? Que producían esos efectos de rompimiento del dieléctrico. O ustedes ingenieros eléctricos, ¿qué máquinas han visto que produzcan ese efecto? Creo que las peceras utilizan hacen la electricidad del agua para generar ozono. Sí, ok. No.
para generar hidrógeno. Pero eso no es como la electrólisis de... ¿Quién se inventó la electrólisis? ¡Quieto! ¿Quién desarrolló el método de electrólisis? ¡Ah! Y la verdad sea dicha tarea. Vamos a leer el libro de Michael Faraday. ¿Qué, profe? ¿En serio? Claro, ingenieros eléctricos, ustedes tienen que saber eso. Ay, profe, ¿para qué me es útil eso? ¿Será que me es útil para hacer un bobinado? ¿Será que me es útil para montar una red? A mí no me importa. Y eso no tiene nada que ver con eso, porque no todo lo que tiene que saber no tiene que ser para usarlo ahí, para hacerme millonario y trabajar no sé dónde. Ese conocimiento no sobra, ¿no? Michael Faraday, deberían tener cada uno una ficha de Michael Faraday, pero todos tienen uno de Tesla por alguna sospecha. Muy bien, entonces digo, listo. Oiga, chévere ese comentario, pero no, yo me refiero a una cosa que rompe el dieléctrico, digamos así, como un rayo, un haz, ¿cierto? Oiga, yo creo que ver esta materia tan lejos del electromagnetismo sí que es contraproducente, ¿no? Debería ser muy seguida. Un transformador de alta tensión. ¿Qué hace? Pues eleva la tensión de entre dos puntos y se aterriza un punto a tierra y el otro punto, digamos, a una distancia determinada y se sube Y en medio potencial del al- eléctrico. En medio del eléctrico, que puede ser el aire, puede ser cualquier material y rompe cuando hay una tensión aquí superior. ¿Se ve el rayo? Sí, claro. Eso es. Muy bien, mi hermano, eso es lo que yo quería que usted me dijera. No, es que hay un aparato que nos hace ver el qué. El rayo. Hay dos máquinas que son muy de la física experimental, bueno, no son tan ingenieriles, que son, uno se llama el acelerador de Van der Graaf, ¿sí? Que creo que lo vieron y está seguramente en un profesor serio, hicieron experimentos con el generador de Van der Graaf, ¿sí? Es un generador que va acumulando carga, digamos esta es nuestra cúpula, miren que funciona muy bien, esta es la cúpula donde se almacena la carga. Si estamos claro que esa cúpula ya es un casquete, ¿no? Es hueco, nuestra esfera es ¿qué? Sólida, ¿sí estamos? Pero entonces es una estructura de banda que va girando y en la parte inferior tiene como unas aspitas que van raspando la banda. Entonces van generando carga en la banda y las partículas o electrones van viajando a través de la banda hasta que se acumulan ¿dónde? En la capa superior. Entonces se empieza a acumular carga. Y entonces genera un efecto de diferencia de potencial entre este punto o entre esta esfera y otra esfera que tienen ellos acá, ellos la tienen acá. ¿Sí? Y entonces ellos lo que hacen es acercar la esfera a una distancia prudente, de tal suerte que se rompe ¿qué? El dieléctrico, que en este caso es ¿quién? El aire, que está entre los dos, ¿sí? Se genera ese efecto, ¿sí? Entonces, ¿por qué les hablo yo de eso? Porque resulta que es que cuando nosotros vamos a construir las ecuaciones de este problema y cuando nosotros usamos la ley de Gauss para resolver ese problema, nosotros asumimos una cosa que es pues un tanto sospechosa, y es que decíamos que dentro de la esfera se usaba el epsilon sub 0 y fuera de la esfera nosotros también usábamos el epsilon ¿qué? Sub 0, ¿sí estamos? Y entonces eso es algo sospechoso, porque resulta que al ser este un material diferente al vacío, entonces debería tener un epsilon completamente ¿qué? Diferente, ¿estamos de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado, porque en estas ecuaciones pues podríamos asumir a priori que es un epsilon sub 0, o sea, una primera aproximación, pero realmente hay dos epsilon, el epsilon del material y el epsilon sub 0, que sería el del vacío, suponiendo que aquí no hay nada. ¿Me hago entender? Entonces miren que tengan presente que siempre que nosotros desarrollamos problemas, aunque puedan parecer complejos, son bastante ¿qué? Ideales, distantes de los problemas reales como los que ustedes se van a enfrentar. Obviamente esto es muy física, ¿no? Si fuera ingenieril, pues vería cosas mucho más allá, que es lo que todos quieren. Ya llegarán los días felices. Pregunto, ¿estamos claros hasta ahí? Entonces eso quería que lo tuvieran claro porque es un problema importante. Entonces yo voy a decir que aquí hay un epsilon sub 0 y que aquí también hay epsilon sub 0, por si acaso. Y cuando construí la ecuación la hice con ρ sobre epsilon sub 0, ¿cierto? La de ecuación de Poisson. Entonces teníamos dos ecuaciones. Una ecuación que era esta. Acá, digamos, teníamos una ecuación que era esta: nabla cuadrado phi igual a menos ρ sobre epsilon sub 0. Esa es una, ¿cierto? ¿Eso es dónde? Dentro de la esfera. Y teníamos esta otra ecuación, que es la ecuación de Laplace, que era nabla cuadrado phi igual a ¿qué? A 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque no había una región de carga eléctrica fuera de la esfera. ¿Sí estamos? Entonces ahora dice, listo.
como ya tengo estas dos ecuaciones, resuelvo el sistema de ecuaciones. Entonces yo ya había hecho las integrales que salen utilizando el laplaciano, solo dependiendo de la coordenada que radial. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, habíamos encontrado dos ecuaciones de solución. Me pueden dictar la ecuación de solución que nos había salido de la... Voy a decir que esta es la primera, ¿vale? Y voy a decir que esta es la que... La segunda. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que surgen de la primera? Menos una constante. Phi igual a menos una constante que era C1, ¿cierto? Sobre R. Sobre R Más la constante. más C sub 2. Eso sería, voy a llamar a este phi 1, ¿estamos? Que es para la ecuación 1 y que es por fuera. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora teníamos otra ecuación que era phi sub ¿qué? Phi sub 2, digamos, obviamente ambas dependen de R. Si estamos, si quieren la puedo poner como función de R, que ambas son funciones de ¿qué? De R, pero entonces esta queda un poquito más compleja. Díctame vos, por favor. Menos rho por r cuadrado. R minúscula. Sí. Ujú. Sobre 6 por epsilon. Miren que aquí entonces habría una diferencia, ¿no? Porque entonces aquí iría nuestro epsilon. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente tengan presente que el epsilon es un múltiplo de epsilon sub 0. Si estamos, siempre se hace como un múltiplo de epsilon sub 0. ¿Listo? Eso es demostrable. ¿Ya miren quién demostró eso? Ya, Faraday. Sí, señor. Nada más y nada menos que Michael Faraday. Digo, quietos. Los dieléctricos producen un cambio en la permitividad. ¿Sí estamos? Entonces, no es al azar. Bien. ¿Qué más sigue? Más C sub... No, menos. A menos, ok, menos. C C3 sobre sobre r Menos. más C4. Más C4. Listo. Entonces teníamos esas dos soluciones. Y en ese momento dije, oiga, bueno, dejémoslo ahí porque quiero mirar las condiciones de ¿qué? De frontera. ¿Sí estamos? Entonces nos toca revisar un poco las condiciones de frontera. Resulta que es ahí donde se pone como interesante la cosa, porque entonces toca tener cuidado. Insisto, este es el problema de los más fáciles que hay, pero sin embargo hay que tener cuidado con las condiciones de frontera. Entonces lo primero que le van a preguntar a uno es, bueno, evaluemos el potencial en diferentes lugares. Entonces, por ejemplo, nosotros estamos interesados en que la función de potencial eléctrico en el infinito, o sea, muy lejos de la esfera, muy lejos de la esfera, sea cero. O sea, que sea una función que va ¿qué? Decayendo, que se parece mucho a la función básica de potencial. ¿Sí estamos? Entonces me dice, esa función en el infinito es cero. Entonces uno lo que tiene que decir es, mire, phi de infinito debe ser ¿cuánto? Cero. Es una condición de frontera, o sea, por allá de donde. Lejos, muy lejos, tan lejos como en el infinito. ¿Sí estamos? Una condición de frontera. Otra condición de frontera, a ver, maestros. Phi evaluado en cero. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuánto valía el campo eléctrico en cero para este problema? ¿Cierto? Para este problema cuando lo hicimos con ley de Gauss, ¿cuánto nos daba el campo eléctrico adentro? Entonces, aquí estoy hablando del potencial, ¿no? Pero obviamente hay una relación entre el potencial y el campo ¿qué? Eléctrico. La pregunta es, ¿cuánto nos daba el campo eléctrico dentro de la esfera cuando evaluábamos en cero? ¿Cuánto daba? ¿Cómo que muy grande? ¿Era una función divergente entonces? Se ponía por ahí una R como para cuadrar cosas. No, nadie cuadró nada. Eso salió bien, perfecto. Pregunto, porque me empiezo a poner de mal genio y eso me encanta, ¿cierto? Les pregunto yo, ¿cómo era el campo eléctrico dentro de la esfera? ¿Cómo? ¿Lineal? Es cero. El campo eléctrico dentro de la esfera es cero. Pero qué cosa Y en la superficie sí hay. Es fijo, sí, ya expliqué cómo es el problema. Rho constante, esfera maciza. El campo crecía de manera lineal. ¿Cuánto valía el campo eléctrico en R igual 0? Mayúscula tubo sobre 3 epsilon por r cuadrado. Pero en 0. Ya en 0. Evalúeme eso en 0 y una vez, Hanso. ¿Cuánto? 0. Entonces el campo en 0 valía 0. Si el campo en 0 es 0, ¿cuánto vale el potencial en 0?
Quietos, quietos, no sean inocentes. Una constante. ¿Una qué? Es una constante. Claro, porque acuérdense que recuérdense que la derivada del potencial es el qué, el campo. Si la derivada del potencial da cero, o sea el campo, entonces el potencial debe ser una qué, constante. Acuérdense que nosotros tenemos esa relación escrita, la hemos discutido en este mismo tablero. ¿Sí estamos? O sea que entonces el potencial en cero debe ser constante. Entonces lo vamos a llamar simplemente ¿qué? Phi sub 0. ¿Sí estamos? Phi sub 0. Una constante. Y hay otra condición que es muy importante, que está asociada a la condición de Neumann, a la condición de Dirichlet, y todas estas cosas que estamos haciendo están asociadas con esas situaciones. Y es, oiga, resulta que como nosotros tenemos, hay dos funciones en juego, solo que aquí se ve una, el potencial, pero también está el campo ¿qué? Eléctrico. ¿Sí estamos? Entonces resulta que lo que nos pide el problema es que la función que describe el campo eléctrico dentro de la esfera debe ser constante. ¿Sí? Es una función que continua, no constante, perdón, debe ser una función continua. Es decir, que incluso en el límite la función debe ser conocida, no puede estar rota, no puede ser rara, ¿sí? Y debe ser derivable. ¿Estamos? O sea, es una función bien bonita. Entonces resulta que nosotros lo que hacemos es garantizar que el campo eléctrico en el límite de la esfera es el mismo, tanto usando la ecuación de adentro como usando la ecuación de ¿qué? De afuera, siempre que evaluemos en una distancia conocida, que es esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? ¿R qué? Mayúscula. Entonces en R mayúscula el campo eléctrico es el mismo, tanto con la ecuación de afuera como con la ecuación de adentro. ¿Sí estamos? Por lo tanto, voy a decir la siguiente condición de frontera. Y es la derivada